Son muchas las preguntas y controversias sobre uno de los casos más alucinantes de la historia reciente. El transatlántico Titanic naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron 1.496 personas de las 2.908 que iban a bordo, lo que convierte a esta catástrofe en uno de los naufragios más mortales de la historia, ocurridos en tiempos de paz. Aquí expondremos los 13 misterios que giran en torno de este transatlántico. 1. ¿Fue incluso el Titanic? El mundo está de acuerdo en que un transatlántico de lujo como el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 y se hundió 5 días después, cobrando la vida de alrededor de 1.500 de los 2.223 a bordo. Pero ahí es más o menos donde termina el consenso. Algunos insisten que el barco que se hundió no fue el Titanic, sino uno casi idéntico, remés, de nombre Olympic. Lo que la historia dice que el Olympic fue dañado el año anterior, pero los propietarios comunes de estos barcos lo hicieron pasar por el Titanic y lo hundieron a propósito para recibir grandes pagos del seguro. Hay muchas fallas en esta teoría del Titanic, pero los números de serie de las partes del barco que no se hundieron respaldan esta teoría. Por eso, 100 años después, el Titanic todavía nos fascina. 2. ¿Un incendio decidió el destino del barco? Un documental reciente proporciona evidencia convincente de que el Titanic, a efectos de argumentación lo llamaremos así, fue dañado por un incendio de carbón que duró 3 semanas antes de zarpar. Se dice que este daño debilitó el casco del barco y aceleró su hundimiento en el momento de la colisión con un iceberg. Si chocó contra un iceberg, ese es otro misterio del Titanic y lo discutiremos a continuación. 3. ¿Por qué el capitán iba a exceso de velocidad? Durante décadas se creyó que el capitán Smith navegaba el Titanic a través de las aguas llenas de icebergs del Atlántico Norte a toda velocidad porque quería que cruzara el Atlántico más rápido que su barco gemelo, el Olympic. Sin embargo, en 2004, Robert H., ingeniero de la Sociedad Geológica de América, Essenhigh, tenía otra teoría, afirmando que la verdadera razón por la que el capitán del Titanic aumentó la velocidad era para quemar el carbón lo más rápido posible para controlar el incendio de carbón antes mencionado. 4. ¿Qué provocó que el barco se partiera en dos? El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard hizo el impactante descubrimiento de que el barco se había partido en dos y se había hundido 2.5 millas bajo el nivel del mar. Anteriormente, todos creían que el barco chocó accidentalmente con un iceberg y se hundió en las aguas heladas frente a la costa de Terranova. El descubrimiento de Ballard llevó a una nueva teoría. En otras palabras, dividir el barco en dos podría haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Fue el resultado de fallas de diseño y la falta de materiales de alta calidad en el casco del barco, propietarios y constructores. 5. ¿Un torpedo hundió el Titanic? Muchos creen que el Titanic se hundió después de chocar contra un iceberg el 14 de abril, independientemente de otros factores que contribuyeron a esto. Pero no todos. Algunos creen que el Titanic fue torpedeado por un submarino alemán. Esta teoría parece inverosímil teniendo en cuenta que 3 años después, en 1915, un submarino alemán hundió el barco de pasajeros Lusitania. Pero los teóricos de los torpedos pueden confundir el Titanic con el Lusitania. También se puede confundir el Titanic con el Olympic, que resultó dañado tras chocar con un buque de guerra en 1911. Sin embargo, quedan dudas porque en el lugar donde se hundió el Titanic se encontraban varios otros barcos. 6. ¿Había de verdad un iceberg? Suponiendo que el Titanic no chocó con otro barco y no fue torpedeado por otro barco, creo que es seguro asumir que chocó contra un iceberg, ¿verdad? No necesariamente. El capitán L.M. Collins, un marinero profesional,
afirma que si el Titanic hubiera chocado contra el iceberg, se habría hundido en cuestión de minutos. En cambio, Collins y sus seguidores creen que el Titanic debe haber chocado con una capa de hielo oculta, una plataforma de hielo perenne que flota cerca de la superficie del océano, que entró en el océano Atlántico desde el océano Ártico. Collins señala las inconsistencias en los relatos de los testigos presenciales, que en realidad pueden deberse a una variedad de ilusiones ópticas que ocurren naturalmente, si tan solo la tripulación tuviera binoculares, ¿verdad? 7. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Si la tripulación hubiera tenido binoculares, podrían haber visto el peligro a tiempo y cambiar de rumbo. Sin embargo, todo el inventario de binoculares Titanic estaba almacenado bajo llave, y un miembro de la tripulación que había sido transferido del barco justo antes de que zarpara tenía la llave. El miembro de la tripulación luego afirmó que olvidó entregar la llave. ¿Pero se olvidó? ¿O esto fue a propósito? Entonces, ¿tenía la intención de promover el fraude de seguros antes mencionado? ¿O fue algo completamente distinto? 8. Si hubo una advertencia, ¿por qué nadie lo tomó en cuenta? Incluso sin binoculares, si alguien hubiera advertido a la tripulación, el Titanic habría tenido tiempo de cambiar de rumbo antes de hundirse. Pero lo importante es que alguien avisó a la tripulación. Una hora antes de la colisión, un barco cercano, el SS Californian, había llamado por radio e informó que fue detenido por un campo de hielo sólido. Pero el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, nunca advirtió al capitán Smith. Algunos dicen que el mensaje se hizo pasar intencionalmente como no urgente, pero no está claro si Phillips se hundió con el barco. 9. ¿El barco Californian tuvo algo que ver? Este crucero se encontraba a menos de 12 millas de donde se hundió el Titanic. Envió una advertencia al Titanic sobre las peligrosas condiciones frías en las que se encontraba, que podrían haberse hecho pasar como un asunto no urgente. Posteriormente, la tripulación del Californian ignoró las señales de socorro del Titanic, pero afirmó que no las reconocieron porque el operador de radio estaba fuera de servicio. ¿El Californian no se dio cuenta a primera vista de lo que estaba pasando? 10. Un tercer barco. El Californian no fue el único barco que ignoró las señales de socorro del Titanic. El barco noruego Samson también pudo haber estado cerca. Algunas personas creen que Samson estaba más cerca del Titanic que del Californian, pero ignoró las señales de socorro para evitar ser acusado de caza furtiva de focas. Esta es una teoría ampliamente conocida entre los defensores del capitán del Californian, pero si es cierto, sigue siendo un misterio. 11. ¿T.P. Morgan lo planeó todo? Algunos que creen que el Titanic tomó el lugar del dañado Olympic y culpan al financiero J.P. Morgan, quien era uno de los dueños de la compañía propietaria de ambos barcos. Morgan era uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento y ejercía un poder considerable. Además, en el viaje en solitario del Titanic no apareció hasta el último momento. ¿Por qué Morgan y su familia no subieron a bordo? ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Lo planificó? 12. ¿Fue un complot de asesinato? Algunas personas piensan que el incidente del hundimiento no tiene nada que ver con el pago del seguro, pero J.P. Morgan orquestó el hundimiento para matar a sus rivales Jacob Astor, Isidore Straus y Benjamin Guggenheim, quienes murieron a bordo del barco. Pero, ¿cómo planeó Morgan lograrlo? Ni la teoría de los seguros ni la teoría del crimen tienen esto en cuenta. ¿Qué más podría haber hecho Morgan para tener éxito en este plan? Hay otra teoría. 13. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Cualquiera que sea la causa del hundimiento del Titanic, una pérdida tan grande de vidas se podría haber evitado si el barco hubiera tenido suficientes botes salvavidas para los pasajeros y la tripulación, señala History.com. ¿Por qué solo había 20 botes salvavidas, el mínimo legal, en este transatlántico de lujo? ¿Por qué los propietarios decidieron ignorar una propuesta para embarcar un 50% menos de botes salvavidas? Si el hundimiento es solo
un fraude al seguro, ¿cómo se explica la falta de botes salvavidas? Esto es más consistente con un complot de asesinato. Sin embargo, podría suponer un ahorro de costes para los propietarios.